Pasamos a la pregunta número 18. ¿Por qué Dios premia a los buenos y castiga a los malos? Dios premia a los buenos y castiga a los malos porque es justicia infinita. O sea, Dios en su justicia infinita tiene que castigar o recompensar. Es lo que se llama que Dios retribuye, ¿no? Dios es remunerador, quiere decir que recompensa el bien y castiga el mal. Y la palabra justicia tiene varios sentidos en la Escritura, la Sagrada Escritura. A veces se habla de la justicia. Si uno ha leído la Biblia, uno ve a veces que habla de la justicia, pero a veces la justicia tiene cuatro sentidos, ¿no? El más universal se refiere a la santidad, que comprende la práctica de todas las virtudes. Por eso se dice que, por ejemplo, los grandes santos eran personas, se le consideraban justo, ¿no? Una persona justa, es decir, la justicia en el sentido amplio, que se refiere a una persona que es buena, que es santa y que se comporta bien en general, es una persona justa. También hay el sentido de la justicia que se refiere a la veracidad y a la fidelidad. Entonces hay un texto del libro de los Salmos que dice: justo eres, oh Señor, y rectos son tus juicios. O sea que Dios es veraz y Dios es fiel en lo que dice. Entonces se habla de una justicia de Dios en ese sentido, su veracidad. También Dios es justo. El tercer sentido sería que Dios Dios distribuye a todos los premios que se merecen, ¿no? A las personas que se portan bien, Dios distribuye sus premios, sus recompensas en esta vida y en la otra, y en ese sentido es justo con los buenos, ¿verdad? Ese es otro sentido de la justicia positivamente, ¿no? Pero hay el cuarto sentido de la palabra justicia, que es la justicia vindicativa, y es la venganza, el castigo del pecado, el castigo del mal. En ese sentido Dios también es justo, y ese es el sentido que se aborda en esta pregunta del catecismo, ¿no? En la que Dios castiga a los malos. Entonces hay un pasaje del libro de los Romanos, de la epístola a los Romanos, que dice: a mí me toca la venganza y yo haré justicia, dice el Señor. Dios es el que va a castigar cuando sea el momento. Y hay pruebas de todo esto, que Dios es justo, ¿verdad? Si vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cómo Dios castigó, por ejemplo, cuando el arca de Noé, que era figura de la iglesia, en la cual se salvaron solo 7 personas, mientras todo el resto de la humanidad de la época murió como castigo de Dios. O sea, es un acto de justicia. No era la solución democrática decir: no, pues es que la mayoría, que no sé qué. Dios, en ese caso, toda la humanidad pereció por la abundancia de pecados que había en esa época. Y solo Noé con su familia, eran en todos 7 personas, se salvaron en el arca de Noé. También Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, que fueron infieles, que Dios los creó buenos, que Dios los creó en gracia, en el estado de gracia. Pues cuando ellos fueron infieles, a Dios no les perdonó, inmediatamente fueron castigados, porque los ángeles tenían un pecado más grave, que era el de mucha mayor conciencia de lo que hacían. Por eso Dios no tuvo paciencia con ellos. Pero sin embargo, el castigo está ahí. Y esos ángeles se convirtieron en demonios, los demonios que hoy conocemos.
Hay otros ejemplos como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Esa ciudad en la cual pues solo se salvó la familia de Lot. Y Abraham había preguntado a Dios diciéndole, si hubiera 20 personas, había pasado preguntando a Dios si había 100 personas, fue bajando hasta que si hubiera solo tantas personas que son buenas en Sodoma y Gomorra, ¿tú perdonarías estas ciudades? Y Dios le decía que sí. Y Abraham seguía preguntando a Dios y cada vez menos personas, y de todos modos Dios hubiera perdonado esa ciudad de ese castigo si hubiera habido aunque fueran muy pocas personas que estuvieran bien, Dios las hubiera perdonado. Pero como solo había 4 personas, porque era Lot con su esposa y sus 2 hijas, entonces Dios ya dijo, no, o sea, te voy a castigar estas ciudades, y Lot y su familia tienen que salir de Sodoma y Gomorra, y fueron castigadas terriblemente estas ciudades. Y más recientemente, pues lo que pasó en Pompeya, si han leído algo sobre esta cuestión, que fue ya en nuestra era, y que fue ya había venido Jesús, ya había resucitado, ya fue después de la venida de Jesús, que esta ciudad, que era una ciudad romana, que era un lugar de placer, de diversión, de pecado, de todos los excesos, porque han desenterrado esta ciudad y han encontrado pinturas, se han encontrado estatuas, y todo tipo de inmoralidad existía en esta ciudad. Estaba llena de prostíbulos, estaba llena de pecados, de los pecados más horribles, y es lo que se ha constatado en esta ciudad. Pues en un poco hubo esta explosión del volcán que estaba al lado, el Vesubio, y fue cubierta de ceniza y de fuego. Es otro ejemplo de que Dios castiga a veces, ¿verdad? También más recientemente, me parece que es en el siglo XIX, en una isla que pertenecía a una colonia de Francia, me parece que se llamaba San Martín, también hubo un acto de blasfemia, arrastraron una profanación, hasta arrastraron un Cristo por la calle, la gente se burló, se divirtió con eso, y lo aventaron después en una especie de precipicio, y nadie dijo nada, nadie hizo una reparación, y esa ciudad también fue cubierta en un día murieron miles de personas por un volcán que explotó justo después de todo esto. Entonces, bueno, estos son ejemplos que son cosas reales que han pasado, un poco más extremos porque se trata de cosas muy graves, pero sin embargo Dios castiga, aunque no sea de una manera así extraordinaria, pero Dios castiga a los pecados de los hombres. Y hay personas que mueren aparentemente tranquilas, que han hecho lo que han querido en su vida, y los pecados que han querido, y tal vez van al infierno porque han tenido una vida de pecado. Entonces no hay que hacerse muchas ilusiones. El castigo, la recompensa sigue a la vida que se ha llevado en este mundo. También es razonable que Dios sea justo, porque Dios es muy razonable dar a cada quien lo que le corresponde. Es perfectamente razonable. Si una persona mereció algo, pues es razonable que yo le dé su recompensa a lo que ella merece, o lo contrario. El amar el bien y el detestar el mal es lo que hay de más razonable. Entonces, si Dios ama al bien, Dios ama a los buenos, Dios ama las acciones de los buenos, y al mismo tiempo Dios detesta el mal, el pecado. Y los que lo aprueban y que lo hacen, pues Dios no los puede aprobar,
forzosamente los desaprueba. Y entonces Dios castigar es un acto de bondad, en el sentido que aquel que ama el bien detesta el mal. Y no se puede amar, si uno no detesta el mal, es porque no ama el bien. Aquellas personas que son indiferentes delante del mal, pues también son indiferentes delante del bien. Son personas que todo les da igual. Así que esa mentalidad se ha introducido mucho en nuestra época, porque la Iglesia Conciliar ya no quiere condenar nada, y finalmente cuando uno no quiere condenar el mal, está uno también devaluando el bien, y por eso ya la verdad pues no tiene mucha importancia en este mundo. Ya la santidad pues no es lo más importante. Las personas pueden practicar su religión, cualquiera que sea. Nadie se preocupa por eso, por decir tú estás mal o tú esto está mal, ¿no? Porque si los cristianos se han vuelto indiferentes. Entonces, por el hecho de que Dios ya no castiga el mal, pues también el bien no ha perdido su importancia. Entonces debemos tener sentido de la justicia, que no es contradictorio con la misericordia de Dios. Hay personas que cuando uno habla de justicia dicen, no, pues tú no tienes misericordia. No, la misericordia es Dios nos da 1000 oportunidades en esta vida para que nos corrijamos. Para las personas que están en el pecado, Dios les da la oportunidad de corregirse, pero no quiere decir que está aprobando esa actitud o ese error. Justamente uno tiene misericordia del que está mal, no del que está bien. Y entonces si el acto de misericordia es en el fondo una desaprobación del que está mal, pero lo que se trata es de ayudarlo para que esté bien, para que sea bueno. Entonces es el sentido de la misericordia. Y si nunca desaprobamos nada, entonces no tiene sentido la palabra misericordia, porque nadie necesita paciencia, nadie necesita misericordia. Entonces la misericordia pierde su valor, y es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el sacrificio de nuestro Señor en la cruz? Porque la misa es un sacrificio expiatorio. Todo eso es una obra de misericordia, pero siempre para reparar la justicia que ha sido herida por los pecados. Entonces no anula la noción de justicia, la misericordia, antes bien la consolida. Entonces hoy se habla de misericordia, pero ¿misericordia de qué? Si no existe el mal, o el mal ya no es tan grave. Entonces Dios es justo porque es bueno, y la bondad implica que uno rechace el mal, ¿verdad? Así como alguien está enfermo, pues nosotros vamos a combatir su enfermedad dándole medicina, ayudándolo de alguna manera, porque estamos contra la enfermedad. Entonces el pecado, el desorden es algo malo que hay que combatir, y Dios detesta el mal. Entonces hoy los católicos modernos ya han perdido el sentido del combate del mal. Hay que ser combativos contra el mal, sí, no contra el bien, no y el mal como tal, porque a veces el pecado del pecador pues hay que combatirlo mientras en esta vida se puede arreglar así, pero ciertamente hay que detestar el pecado del pecador y amar el pecador mientras tiene la oportunidad de convertirse, que en esta vida es preciosa que Dios nos da para convertirnos. Entonces en ese sentido hay que amar al pecador, pero ya cuando el pecador está unido definitivamente al mal,
cuando un pecador cae al infierno, entonces ya no es digno de amor, porque ya está unido al mal de una manera definitiva y no puede ser separado de él. Entonces ya no pueden ser dignos de amor, pueden ser dignos de odio, porque son definitivamente malos. Esa es la tristeza de las almas que están condenadas en el infierno. Ya no tienen más oportunidad de salir, de cambiar de parecer. Y también porque esta justicia lleva un castigo eterno. El mal no se mide, como en otras ocasiones ya les había comentado, no se mide el pecado por el mal físico que una persona habrá hecho, ¿verdad? Podemos hacer mal físico, material o humano, ¿sí? En eso también está el pecado, pero la gravedad del pecado está sobre todo por la ofensa hecha a Dios. Por eso es un mal infinito el pecado, porque está una ofensa hecha a un Dios infinito. Y entonces hay un castigo infinito, eterno. Entonces, en este mundo existe la cadena perpetua, personas que hacen alguna falta, un crimen muy grave, y se les da cadena perpetua. Es que la justicia humana también reconoce que a veces hay castigos definitivos. En otros tiempos había la pena de muerte, y entonces ese castigo es proporcionado a la falta, castigo eterno. Hoy vivimos en esta vida, es un tiempo de oportunidad que Dios nos da, y nos da su gracia para ser buenos, nos da su gracia para ayudarnos a hacer actos buenos. Sin su gracia no podemos hacer nada bueno, no podemos hacer actos de bien, necesitamos la gracia. Pero Dios ha puesto en su plan, Dios ha puesto en esta vida la oportunidad, ha puesto la oportunidad de... es la época de la gracia, estamos viviendo la época de la gracia. Entonces habrá un momento que ya no habrá gracia, Dios nos da esa oportunidad, y con nuestra muerte ya Dios no nos dará nueva gracia para hacer el bien, para que podamos arrepentirnos. Entonces cuando ya no hay esa gracia, ya las personas no pueden cambiar, no pueden corregirse, no pueden arrepentirse. Entonces, una vez que se terminó la época, el tiempo de la gracia, ya no habrá posibilidad de cambiar de parecer, porque incluso para cambiar de parecer, para hacer cualquier acto bueno, necesitamos la ayuda de Dios, la gracia de Dios. Pues con nuestra muerte se acabará el tiempo de la gracia, y ya las personas que mueran en pecado mortal no pueden cambiar de parecer. No pueden dejar de adherir al mal si murieron en pecado. Entonces esas personas eternamente estarán así. Entonces la oportunidad que Dios les dio la desaprovecharon, y ya no habrá otra. Entonces Dios nos da esta vida para escoger qué va a ser nuestra eternidad. Nos da esta vida para eso. Entonces esta vida es muy importante, muy preciosa, el tiempo de esta vida que debemos aprovechar, y la gracia que Dios nos da en esta vida. Tenemos siempre la oportunidad de corregir, de cambiar de parecer, mejorarnos. Y los que murieron en pecado mortal en realidad no quieren retractarse, no querrán nunca retractarse de su pecado. Ya están fijada su voluntad en ese estado de que murieron. Entonces Dios no puede también permitir el triunfo del mal. Nosotros vemos en este mundo cómo hay injusticias, cómo hay personas que hacen daño, cómo el mal hoy ha progresado, cómo los enemigos de Dios hacen cosas
horribles, pecados que casi no tienen nombre, y Dios no puede permitir que el mal prevalezca. Dios permite que por un tiempo el mal exista para que los buenos tengan la oportunidad de santificarse en ese contexto, en esa situación del mundo, por su fidelidad al bien. Entonces Dios permite a veces que el mal tenga una prevalencia, pero no es definitivo, porque Dios no permitirá nunca el triunfo definitivo del mal. Así que cuando vemos hoy cómo sucede en el mundo o incluso en la iglesia, cómo hay cosas tan malas que pasan, todo eso va a ser corregido, todo el desorden, todos los abusos van a ser castigados y las fidelidades de los buenos van a ser recompensadas en el día del juicio final.